Bien, vamos a ver Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante. El tema que vengo a dar yo a ustedes es el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿de dónde puedo tomar alguna porción para hablar acerca del anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Ya que hay 4 evangelios. Y los 4 evangelios hablan acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto? Lucas 4. Por lo tanto, tomar algún pasaje para hablar acerca del ministerio, el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es un tema muy amplio. Pero yo escogí esta porción. La porción que acabo de escoger es la división que hace Charles Riley en su Biblia de estudio. Y esta es la que yo tomé. Lucas capítulo 4, del versículo 16 hasta el 31. Es el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No voy a hacer todo eso, porque para mí es mucho. Y no tengo una muy buena memoria para estar tanto rato aquí. Pero vamos a ver solamente del 14 hasta el 21. Ha predicado el pastor Jaime Vega, ha predicado nuestro hermano Sebastián y ha predicado Jaime Álvarez. Y ahora me toca a mí. Espero poder estar a la altura de lo que han estado ellos ministrándonos hoy acerca del Señor Jesucristo. Bien, la palabra del Señor dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Esa es la porción que voy a estar hablando. Sigue ahí la porción, ya que se viene el rechazo después del Señor Jesucristo. Y lo que acabamos de leer ahora, lo que yo acabo de leer y lo que ustedes acaban de leer, es el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Porque en otro evangelio tú puedes encontrar otro anuncio. Y lo que tú hayas acá es el anuncio del Señor Jesucristo de su ministerio. ¿Dónde? En Galilea. En Nazaret de Galilea. La provincia de Galilea tiene varios pueblos. Flavio Josefo, historiador judío, dice que esa provincia Galilea tiene 204 pueblos y aldeas. Y solamente vamos a ver el anuncio de su ministerio, ¿dónde? En Nazaret. En Nazaret. Y aquí encontramos el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, citado por el libro, o por el rollo, o por el profeta Isaías. Antes de empezar, quiero decir que el Señor Jesucristo es lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas va a hacer mucha mención acerca de esto. Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Nos va a presentar a Jesucristo en el bautismo, donde desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Nos va a decir ahí después de que el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, después nos dice que él fue lleno del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días, 40 noches, donde va a vencer las 3 tentaciones. Y una vez que vence las 3 tentaciones, ¿qué es lo que sigue diciendo? Capítulo 4, versículo 1. Y vuelve en el poder del Espíritu. Jesucristo, siendo lleno del poder del Espíritu Santo, vence la tentación, vence el enemigo, vence las 3 tentaciones y vuelve en el poder del Espíritu Santo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de su ministerio, comienza a Él siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Así comienza el ministerio, el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, siendo un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y vuelve, dice ahí, versículo 1, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Vence las 3 tentaciones y vuelve en el poder del Espíritu. Ha sido lleno del Espíritu Santo. Guárdate de decir y de creer y de pensar que el Señor Jesucristo ha sido lleno del Espíritu Santo igual que los apóstoles. Falso. Jamás digas tal cosa. Jamás piense que el apóstol Pablo y Pedro y los demás fueron llenos del Espíritu Santo igual que el Señor Jesucristo. No digas tal cosa. Guárdate de creer eso. En Hechos capítulo 2, cuando va a pensar el ministerio del apóstol del apóstol Pedro, estaban los 120 unánimes orando. 120 orando. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y todos son llenos del Espíritu Santo. Y se levanta Pedro y dice: varones israelitas, le estoy resumiendo. Varones israelitas, vosotros crucificaste al Santo. Y ellos compungieron y dice: ¿qué debemos hacer? Bautícese cada uno y arrepiéntase de sus pecados. Y en esa oportunidad 3.000 hombres se arrepienten y son añadidos. Y Pedro comienza su ministerio siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco, respirando amenazas de muerte, pasan cartas por el Sanedrín para perseguir a los cristianos. Y se le aparece el Señor Jesucristo y se cae de su caballo y él queda ciego. Y luego le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo ahí queda ciego y va a Ananías a orar poder para que se le caigan las escamas de los ojos y pueda recobrar la vista. Y nos dice ahí también cuando ora Ananías que él fue lleno del Espíritu Santo. Vengo a orar para que tu vista vuelvas a ver y para que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo comienza su ministerio ahí. Y luego vienen los viajes del apóstol Pablo. Tanto Pedro, cuando comienza su ministerio, es lleno del poder del Espíritu Santo. Pablo comienza su ministerio y es lleno del poder del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo va a comenzar su ministerio siendo también lleno del poder del Espíritu Santo. Pero no son iguales. No son iguales. Yo te puedo poner a ti aquí hoy día un vaso que tú estás viendo ahí. Te puedo poner un jarro también. Y te puedo poner una tineta de 60 litros. Y puedo llenar estas 3 cosas con aguas. Y las 3 tú vas a ver que están llenas. Pero no tienen la misma cantidad de agua. Tú vas a ver que el vaso está lleno de agua. El jarro está lleno de agua. La tineta está llena de agua. Pero los 3 no poseen la misma cantidad de agua. Y cuando tú hablas de la llanura del Espíritu Santo, Jesucristo es lleno del poder del Espíritu Santo, pero no como los demás. No hay persona que haya sido lleno del Espíritu Santo como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Tú dirás: ¿de dónde saco esto? Y puedes quizás ponerte a decir: no creo que sea así, o tal vez sí. Pero cuando van los discípulos de Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, van los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: Juan, a ese del cual tú diste testimonio, del que tú dijiste que no eras digno de desatar las correas de sus zapatos, ese que va a bautizar con fuego y espíritu, a ese todos van para allá, todos se van a bautizar allá. Y Pablo le dice: es necesario que él crezca y yo mengüe. Y el que viene del cielo, las palabras del cielo hablan, mas el que es de la tierra, las palabras de la tierra hablan. ¿Y qué es lo que le dice ahí en Juan 3:34?
Ahí está hablando del Señor Jesucristo. Todo ese contexto habla acerca de Cristo Jesús y su ministerio que está teniendo. Y le dice, porque el que Dios envió a Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa eso? Que al Señor Jesucristo no le dieron el Espíritu Santo por medida. Amén. Y ese versículo a veces lo citamos para hablar de los hermanos, que el Espíritu Santo no nos fue dado por medida a nosotros. Ese versículo habla de Cristo. La versión que leo yo mucho, que es Centro Mundial de la Traducción de la Biblia, en Juan 3:34 lo dice así: Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. Jesucristo ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, no igual que los demás, porque al que Dios envió no le dio una medida de su Espíritu, le ha dado todo su Espíritu a él. Y así comienza el Señor Jesucristo su ministerio. Y cuando tú te das cuenta que el Señor Jesucristo es lleno del poder del Espíritu Santo, te das cuenta que no está hablando en lengua, no hace sonidos inteligibles que no se pueden entender, no está danzando ni moviéndose, no hace nada raro. Mi Jesucristo, mi Señor, al cual yo sigo sus pisadas, a mi Maestro, a mi Salvador, no hace esos sonidos raros. Ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, vence la tentación y vuelve con el poder donde a ministrar a su ciudad, a Nazaret de Galilea. Y no anda hablando en lengua, ni diciendo cosas, ni profecía. No. Siendo lleno del poder del Espíritu Santo, está haciendo la voluntad de Dios. Y lo que nosotros nos vamos a ver aquí es eso. Es a nuestro Señor Jesucristo. En el ministerio, en el anuncio de su ministerio, en Nazaret. En Nazaret. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué es Galilea? Una región, una provincia donde hay muchos pueblos y aldeas. Estuve viendo el mapa de Galilea. Miré el mapa y entendí algunas cosas viendo el mapa. Está Jerusalén, está Samaria y después viene Galilea. Amén. Y Jesucristo en el primer año de su ministerio, de Jerusalén baja a Galilea. Yo no puedo decir que de Galilea sube a Jerusalén, porque Jerusalén es el pueblo central, ahí está el templo. Por lo tanto, todo el que va a Jerusalén sube, y todo el que se va de Jerusalén baja. Y Jesucristo tiene así su ministerio: sube, baja, va a Jerusalén, vuelve a Galilea, va a Jerusalén, vuelve a Galilea, o mejor dicho, va de Galilea, va a Judea, y de Judea baja a Galilea. Y es de ahí donde tiene el encuentro con la mujer samaritana, porque tiene que cruzar por Samaria. Pero ¿qué es Galilea? ¿Cómo se veía Galilea en aquellos tiempos? Los judíos, los israelitas, ¿cómo miraban esa provincia? Para ellos Galilea era una ciudad totalmente menospreciada, desechada. Era lo más malo que podían tener. Así como hoy en día tú puedes decir, no es por hablar del susodicho, pero a lo mejor la granja es lo más malo que puede haber. Dicen, no, esa comuna es muy mala. Y hay otras comunas que son mejores. Para aquellos, Galilea era algo de lo más malo que podía haber. Lo desechaban y lo despreciaban. Lo miraban en menos. Mira lo que dice Natanael acerca de Galilea, de esta ciudad, de esta provincia donde ahí está Nazaret. En Juan 1:43 dice: y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Tú me estás diciendo que la esperanza del pueblo de Israel viene de Nazaret, de Galilea.
Jesucristo se había criado en Nazaret, era de Nazaret. Nació en Belén de Judá, pero se crió en Nazaret, comuna de la Galilea, región de la Galilea. Tenemos a los del Sanedrín, a los famosos fariseos, escribas, y tenemos a Nicodemo que está defendiendo al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículo 41 dice: otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que debe ser de Belén? Respondieron y le dijeron, tú también eres Galileo. Le dijeron eso a Nicodemo. Es una ofensa que te dijeran que eras Galileo. Nicodemo no era Galileo. Y le dijeron, tú también eres Galileo, porque Nicodemo está defendiendo al Señor Jesucristo en este pasaje. No voy a leer el capítulo completo, pero ahí Nicodemo está defendiendo al Señor Jesucristo. Le dice, ¿acaso tú también eres Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En esa comuna, en esa región, jamás ha habido palabra del Señor. No hay profeta, no hay un portavoz de Dios. ¿Acaso algo bueno puede salir de allá? Ni siquiera hay profeta en ese lugar. Lo miraban como algo malo, despreciado y desechado. Galilea. Y cuando dicen de que nunca se ha levantado profeta de Galilea, bueno, estaban equivocados, porque Jonás era de Galilea. En 2 de Reyes 14:25 se nos dice que Jonás era de Ger-Efer, que queda muy cerca de Nazaret. Así que estaban muy equivocados los fariseos, pero ellos despreciaban Galilea. ¿Por qué la despreciaban? Porque Galilea, desde el tiempo de los macabeos, se empezaron a juntar con gente gentil, paganos empezaron a habitarla, negocios se hacían con ellos. Y para los judíos decían esto, Galilea de los gentiles. La llamaban así, la Galilea de los gentiles. Y era una ciudad despreciada y desechada. Y el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo va a comenzar ahí, en esa ciudad, en esa región que es desechada y despreciada. En aquella ciudad, aquellos que han dicho nada bueno puede salir de ahí. En aquellos que han dicho nunca se ha levantado un profeta de ahí. Desde ahí va a comenzar el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Desde eso que es despreciado y desechado, desde ahí Jesucristo comienza su ministerio. O comienza el anuncio de su ministerio, mejor dicho. Desde aquello que es desechado, despreciado por los demás. Muchos de nosotros podemos ser despreciados y desechados. A muchos de nosotros quizás nos han mirado en menos. Quizás nuestro matrimonio ha sido despreciado y desechado por los demás. Quizás nuestros hijos han sido despreciados y desechados por los demás. Quizás nuestras mujeres han sido despreciadas y desechadas por los demás. Quizás nuestro marido ha sido despreciado y desechado por los demás. Pero Cristo quiere comenzar en nuestras vidas su ministerio. Amén. Gloria a Dios. Y quiere atraernos a Él. Amén. Y aquello que ha sido ensuciado, Él lo quiere limpiarlo. Cristo comienza aquí, el anuncio de su ministerio está aquí. En Galilea, en Nazaret. Se nos dice ahí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama, la fama del Señor Jesucristo, por toda la tierra de alrededor. Flavio Josefo dice que son 204 pueblos y aldeas. Y el pueblo, la aldea más pequeña, contaba con 15.000 habitantes, según el historiador Flavio Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo y era judío. Imagínate la fama del Señor Jesucristo en todo ese alrededor. Tuvo una fama única en toda esa comuna, en toda esa región. Pero déjame decirte que la fama no es sinónimo de arrepentimiento. Porque todos aquellos que conocían la fama que tenía el Señor Jesucristo no se arrepintieron. Porque al final de este capítulo se lo llevaron a un monte para apedrearlo y matarlo.
Así que toda esa gente que lo seguía por la fama no es sinónimo que estaban arrepentidos, ni mucho menos que la habían conocido. Dice, se difundió su fama por toda la tierra de Galilea. Hay un lapso de tiempo aquí. Desde el versículo 13 al 14 y al 15 hay un año de diferencia. Un año de oscuridad que el Evangelio de Lucas no la menciona. Lucas no habla de que su fama se había ido por toda la tierra de los alrededores de Galilea. Pero no nos habla del primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un año en el cual no sabemos qué pasó según el Evangelio de Lucas. Y es solamente a través del Evangelio de Juan que yo puedo saber qué es lo que pasó. En el Evangelio de Juan tenemos las bodas de Canaán. Después de las bodas de Canaán, ¿qué más tengo? Tengo la purificación, la limpieza del templo, la primera limpieza que hace el Señor Jesucristo. Luego tengo el encuentro de Nicodemo y el Señor Jesucristo. Después de eso tengo la discusión de los discípulos de Juan el Bautista. Y después tengo el encuentro de la mujer samaritana. Y nos dice que 2 días después, en Juan capítulo 4, versículo 43-44, dice, y 2 días después del encuentro de la mujer samaritana, salió el Señor Jesucristo y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 2 días después del encuentro con la mujer samaritana, se va a su tierra, a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y esto es lo que tú estás leyendo ahora, en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, todo eso que está contando ahí Juan, es lo que omite el Evangelio de Lucas. En este capítulo que tú estás leyendo acá, ya el Señor Jesucristo ya tuvo el encuentro con la mujer samaritana, con Nicodemo, ya fue a las bodas de Canaán, ya convirtió el agua en vino, ya fue al templo, a la Pascua, ya ha pasado todo eso, y ahora va a su ciudad. Y nos dice ahí el versículo 15, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Esa palabra y enseñaba, didasco, esa palabra se encuentra, es un verbo. Ese verbo está en imperfecto. ¿Qué es un imperfecto? Un imperfecto es una acción pasada que se realiza, pero que no se acaba. Es una acción que yo hago en el pasado y que se sigue repitiendo y que no se acaba. Si yo digo, yo llego todos los días tardes al trabajo, es una acción continua que se va repitiendo y no se acaba. Diferente es que yo diga, yo llego 2 días, he llegado 2 días atrasado al trabajo. Solo fueron 2 días y se acabó. Pero si yo digo, llego todos los días tardes al trabajo, es una acción del pasado que se va repitiéndose constantemente. Y un verbo imperfecto es eso, una acción en el pasado que se va repitiendo constantemente. Y Jesucristo dice ahí que enseñaba, y esa palabra enseñar se encuentra en imperfecto, quiere decir que Jesucristo enseñaba constantemente. Nunca dejó de enseñar. Esa palabra se encuentra en modo imperfecto, voz activa, el sujeto realiza la acción, Cristo realiza la acción de enseñar. Modo indicativo, que la acción es real. Así se encuentra esa palabra, ese es el verbo. Indicativo, voz activa, indicativo, imperfecto. Por lo tanto, Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, contaba de que Él siempre estaba enseñando, siempre enseñaba. Su ministerio consistía en la enseñanza, constantemente enseñaba.
nunca dejó de enseñar. ¿Y dónde enseñaba? En la sinagoga. En las sinagogas de ellos, nos dice la Escritura. Siempre estuvo enseñando. Y la aplicación que yo hago de esto es, ¿enseñas tú la Biblia? ¿Le enseñas tú la palabra a tu mujer? ¿Le enseñas tú la Biblia a tus hijos? ¿Le enseñas tú la Biblia a tu madre? Ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él constantemente enseñaba, ¿lo haces tú también o has dejado de enseñar? Ya no le enseñas la Biblia a los demás, a tu familia. ¿Enseñas la Biblia? ¿Haces estudios bíblicos en tu casa y en tu hogar? ¿Hay enseñanza en tu familia? Eres aquella persona que saca la Escritura y dice a su familia, es hora de sentarnos en las mesas porque vamos a estudiar acerca de la persona de Cristo. Hoy tenemos que estudiar, familia. En la mayoría de los hogares solamente hay oración y la palabra está de lado. La enseñanza está de lado. Y es el ministerio de cada hombre enseñar en su hogar, porque él es cabeza. Y la enseñanza tiene que estar. Cristo no se cansó nunca de enseñar, aunque fue rechazado y lo quisieron matar. Siguió con la enseñanza. Dice ahí 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y era glorificado por todos. Esa palabra que tú hayas ahí, que es una I, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esa palabra, esa I que tú ves es una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Es una palabra que se utiliza para unir dos frases y hacerla una sola. Esa I yo la estoy utilizando para unir dos frases. ¿Cuáles son las dos frases que estoy uniendo? Es que enseñaba y era glorificado. Es que cuando Cristo enseñaba, todos glorificaban. No es que Cristo enseñaba y después de 2 horas iban a adorar. No. Cristo cuando estaba enseñando a través de sus enseñanzas, a través de los rollos, a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, cuando enseñaba la ley y los profetas, las personas que estaban ahí, los judíos, los de la sinagoga, glorificaban. ¿Qué es glorificar? La palabra es doxa, que significa alabar. De ahí viene la palabra doxazo o doxología. Doxa, alabar, logía, palabra. Alabar a través de las palabras. Cuando Cristo enseñaba, todos estaban alabando. A través de la enseñanza había una glorificación, una adoración, una alabanza. A través de la enseñanza, a través de la palabra. No a través de una música. Que no es malo adorar al Señor a través de la alabanza, de la música. Pero cuando Cristo enseñaba, dice este pasaje, dice el versículo 15, que la gente alababa, glorificaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros glorificamos a Dios, alabamos a Dios en una enseñanza? Muchas veces levantamos nuestras manos solamente cuando hay un cántico, pero no cuando hay una enseñanza. Lloramos en una alabanza, pero ¿cuántas veces hemos llorado al estudiar una palabra del Señor? Nuestros hermanos nos dicen que a través de la oración hay presencia del Señor. Sí, amén, yo lo creo. Pero también a través de la palabra. ¿Cuántas veces has leído la palabra y la palabra que has leído ha sido música a tu oído? ¿Cuántas veces has leído una palabra y te has puesto a llorar porque Dios te tocó con esa palabra? Y ahí tienes la presencia del Señor, ahí tienes comunión con Cristo. Ahí es tu propia comunión. No necesitas que venga otro a contártelo cómo es, ya que hay hermanos que a lo mejor solamente escuchan YouTube. Y esa es su forma de estudiar. ¿Y dónde está la comunión con mi Señor? ¿Por qué tiene que venir otro a contarme cómo es Cristo? Si yo lo tengo aquí en mi Biblia. Y aquí yo puedo tener la comunión con mi Señor. Aquí yo puedo llorar y puedo entender lo que Cristo me está diciéndome. Amén. No es malo YouTube,
pero dejar las Biblias de lado, dejar de estudiar en tu casa la Biblia con tu familia por escuchar Amén. mucho YouTube, sí es malo. Amén. Tienes que tener esa comunión, tienes que glorificar al Señor. Cuando Cristo hace enseñanzas, el pueblo adora. En las enseñanzas aquí nos dice que los judíos están adorando. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso? La presencia del Señor en nuestras vidas también se da en el estudio de la palabra. Amén. Cuando tú te apartas a estudiar. ¿Sabes cómo Cristo venció la tentación? Con la palabra. Con la palabra. Dios te bendiga, varón. Con la palabra. Amén. Así venció la tentación. A través de la enseñanza, la palabra en su vida. Por lo tanto, aquí lo que tú tienes son las enseñanzas de Cristo. Y el pueblo, ¿qué es lo que hace? Glorifica, alaba a través de la enseñanza. Amén. Y esto es lo que nosotros debemos tener en nuestras vidas también. La enseñanza en nuestro hogar, que lleve a nuestros hijos a adorar al Señor a través de la enseñanza. Que mis hijos adoren al Señor a través de la enseñanza. Tú puedes decir qué privilegio tuvieron aquellos de que Cristo les estuvo enseñando. Pero hoy día Cristo enseña aquí también. Cristo es enseñado en todas las iglesias. Y también tenemos ese mismo privilegio de escuchar la voz del Señor. Cuando leo la Biblia escucho la voz de Cristo. Amén. Y esa voz muchas veces es música a mi oído, música agradable. Y adoro al Señor por eso. Y cuando tú lees la Biblia, muchas veces el Señor te habla ahí. Y hay llanto y hay lágrimas cuando escudriñas las Escrituras y le dices, Señor, qué pecador soy. Perdóname, Padre Celestial. Mira lo que acabo de leer. Este momento es mío y es tuyo. Y es un momento único e irrepetible. Porque me estás hablándome de una manera única. A través de la enseñanza. No puedo dejar la enseñanza de lado en mi casa y en mi hogar. Ni en mi vida ni en mi familia. Amén. Si eres casado, si tienes familia, si tienes hijos, la enseñanza tiene que estar en tu casa y en tu hogar. Si eres un hombre soltero, tienes que apartar un tiempo. Amén. Para tener esa comunión con el Señor. De que YouTube es bueno, sí es bueno. Pero ten tu propio espacio con el Señor. Amén. Amén. Que YouTube no haga que dejes de lado las Biblias. Tienes que leerla. Amén, Señor. Hoy día un hermano dice voy a estudiar. Y saca 3 prédicas de YouTube y dice listo. Y no está mal. Pero tienes que estudiar también la Biblia, hermano. Amén. Tienes que conocer tu Biblia. Tienes que saber de tu Biblia. Es tu espada. Es tu pan diario. Es con la cual tú te vas a defender muchas veces. Es la cual tú vas a restaurar a tus hijos. Aquí nos dice de que y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Jesucristo es de Nazaret. Jesucristo es de ahí, de Nazaret. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, nos dice que Jesucristo cuando empezó su ministerio tenía 30 años. Y más atrás, en el capítulo 2, creo, nos dice que Jesucristo tenía 12 años cuando fue al templo con sus padres y se quedó allá. Amén. Y de allá después lo devuelven, se vuelve con sus padres a Galilea. ¿Qué significa eso? Jesucristo estuvo más de 20 años en Nazaret. Más de 20 años estuvo en esa ciudad, en ese pueblo, en esa aldea. ¿Y qué significa que haya estado tanto tiempo ahí? Que todos lo conocían. Amén. Todos ahí conocían al Señor Jesucristo. Y le dicen, ¿acaso este no es el hijo de José? ¿Acaso no están aquí sus padres? ¿Acaso no están aquí sus hermanos? Todos lo conocían, más de 20 años en esa ciudad. Conocía la sinagoga, conocía a los vecinos, conocía a los jóvenes de al frente, los conocía a todos. Todos sabían que a lo mejor él era el hijo del carpintero. Todos lo conocían desde chico. Quizás el Señor Jesucristo participó en esta sinagoga, en la sinagoga de Nazaret cuando era chico, y hacía la lectura pública quizás ahí. Todos lo conocían. Si se crió ahí.
Cuando tú te crías en una comuna, en una villa, en una población, todos te conocen. Amén. Aunque a lo mejor tú no hables con el vecino de al frente, pero todos saben quién eres tú. Ese es el hijo de Pablito. Es tranquilito todo. Ah, ese es el hijo de tal. Ese, cabro de porquería, hace puras cuestiones malas. Todos se conocen. Así es. Y al Señor Jesucristo aquí todos dieron a Él lo conoció porque estuvo más de 20 años en la ciudad de Nazaret. Ahí se crió. Comienza su ministerio a los 30 años y se va de aquí. Se va y empieza a ir desde Galilea a Judea, de Galilea a Judea. Le predica a la mujer samaritana, está 2 días allá, muchos se convierten. Va al templo, limpia el templo, purifica el templo porque lo habían ensuciado vendiendo cosas malas. Y comienza su ministerio y después de 1 año Jesucristo vuelve a su ciudad, vuelve de donde Él se crió y vuelve a ¿qué? A predicarles la palabra del Señor. Después de 1 año vuelve a esa ciudad donde Él se crió, la ciudad de Nazaret. Y nos dice que cuando Jesucristo volvió a esa ciudad, dice que era el día de reposo. Y vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo. Era el día de reposo cuando Cristo volvió ahí. ¿Qué significa el día de reposo? El Shabbat, como le llaman los judíos. El día de reposo. Es el día sábado. En Éxodo 28 hallamos el día de reposo, el día sábado. Dios en 6 días hizo la creación. Amén. Y descansó el 7º día y lo santificó. Porque en ese día Él descansó. Y dentro de los 10 mandamientos, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. El decálogo de Dios, como le llaman los teólogos o algunos hermanos. En Éxodo 28, que están ahí los 10 mandamientos, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu casa, porque Jehová descansó el 7º día y lo bendijo, lo santificó. Y ese 7º día para los judíos es el día sábado. El primer día de la semana es el día domingo para ellos. Y santificó el 7º día. Y el 7º día es el día sábado, el Shabbat, el día de reposo. Y en ese día no se puede hacer nada. Todos tienen que descansar. Hasta la tierra tiene que descansar. No se puede trabajar la tierra. Ni los animales pueden trabajar. Ni tu criado, ni tu siervo. Nadie puede trabajar. Ni tus hijos, ni tú, ni tu mujer. Nadie me trabaja en el día de reposo. Nadie puede estar trabajando. Es un día santo, separado para Dios. Dios descansó ese día. Y todo el pueblo va a descansar ese día también. Y si Jesucristo volvió a Nazaret en el día de reposo, ¿qué significa eso? Que todos podían participar en la sinagoga. Nadie podía excusarse, nadie podía decir: tengo que arnear la vaca, tengo que arar la tierra, tengo que ir a buscar a mi hijo. Nadie puede decir eso porque es el día de reposo. Todos pueden participar en la sinagoga. La sinagoga es el culto público que ellos tenían. Todos pueden ir a participar. Nadie se puede excusar porque es el día santo, es el día separado, es el día que Dios descansó y quedó como ley. Amén. De que en ese día nadie trabaja. Por lo tanto, nadie tiene excusa para la llegada de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, porque era día de reposo. Por lo tanto, todos podían participar en la sinagoga. Nos dice ahí: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga es algo muy parecido a lo que tenemos acá hoy día. Había sinagogas en todos los lados. Las sinagogas se empezaron a hacer desde después que salieron cautivos de Babilonia.
Cuando termina la cautividad en Babilonia y vuelven a sus tierras, empiezan a hacer sinagogas. Porque ellos entendieron de que ser cautivos por los babilónicos fue porque se habían alejado de la palabra del Señor. Por lo tanto empezaron a hacer, en las 12 tribus, en todos lados empezaron a hacer sinagogas para que nadie se alejara de la palabra del Señor, para que la palabra del Señor estuviese en todos lados y no solamente en Jerusalén donde estaba el templo. Y se empezaron a hacer sinagogas por todos lados. Y dependiendo de donde estaba la sinagoga, era la construcción diferente. En una sinagoga había un púlpito, quizás como este, donde se hacía la lectura. En la parte de más allá, al frente de donde estaba el púlpito, más allá, al extremo, había un pequeño tabernáculo, un arca, donde se guardaban los rollos del Antiguo Testamento. Que aquí tú vas a ver que se saca el rollo desde ahí, se le pasa al Señor Jesucristo para que Él lo lea. Y los niños y los hombres estaban aquí adelante. Cuando se hicieron las primeras sinagogas no podían participar las mujeres. Después sí, se le añadió. Y había un tipo como balcón porque era grande, como segundo piso, tipo U. Y en las partes de arriba estaban las mujeres. Se le añadían las mujeres. Pero las tenían separadas igual que en el templo. Hombres y mujeres separados. No es así como está acá, que están todos juntos. Pero en esa sinagoga se le enseñaba a los niños también. Los niños participaban en la sinagoga, en la lectura. Lo hacían leer. Y en la sinagoga se hacían oraciones, lectura y enseñanza de la palabra. En ningún momento una sinagoga podía reemplazar el templo, porque en el templo se hacían los sacrificios. En el templo tú tenías que ir, según la ley lo establecía, cada año a celebrar la Pascua. Tenías que dar esos sacrificios, las ofrendas en el templo. Y una sinagoga era un culto público donde todos podían participar. Y Jesucristo debió haber leído alguna vez cuando niño los rollos del Antiguo Testamento en esta sinagoga, porque estuvo como 20 años acá, se crió acá, los conocía a todos ellos. Y vino un día de reposo a este lugar, donde nadie está trabajando, donde todos están descansando. No fue casualidad, creo yo. Es el mejor momento para ir a un lugar para predicarles, cuando nadie trabaja, cuando están todos descansando. En el culto público. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué significa eso? Conforme a su costumbre. Jesucristo no dejaba de congregarse. Conforme a su costumbre. Jesucristo no era un tipo que dejaba de congregarse en las sinagogas. La costumbre del Señor Jesucristo era ir a las sinagogas. Muchas veces nuestra costumbre no es ir a la iglesia. Que a veces no nos gusta congregarnos mucho. Por una vez a la semana estamos. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandato. Jesucristo acostumbraba a ir a la sinagoga y a enseñar en la sinagoga. Y si mi maestro acostumbraba a estar ahí, ¿cómo no va a ser costumbre mía estar en la iglesia en las reuniones? ¿Cómo voy a cambiar una reunión por una salida al mall? ¿Cómo voy a cambiar una reunión por un partido de fútbol? ¿Cómo voy a cambiar una reunión por ir al cine? Si mi maestro, mi salvador, su costumbre era estar en las sinagogas, como acostumbraba a ir a la sinagoga y enseñaba. Y cuando empezó a ser rechazado, ya le empezó a enseñar al pueblo. Porque ya ni en la sinagoga después los querían. Mi costumbre tiene que ser la misma que mi Señor. Él es mi modelo, mi ejemplo a seguir. Pablo dice ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Quien imita a Pablo está imitando a Cristo. Lejos estoy de decir eso yo.
pero el Amén. Señor Jesucristo. Dice ahí, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lo debieron haber invitado para que él hiciese la lectura, porque la fama de Jesucristo era por todo alrededor de Galilea, por todos los lados. Cuando Jesucristo llega a su ciudad, dijeron, viene Jesús, el hijo de José, invítalo a la sinagoga para que venga a leernos la escritura, porque ya habían visto estos algunos milagros, ya que hay un año de silencio en el Evangelio de Lucas, y tú logras ver eso en el Evangelio de Juan. Así que lo invitan a leer. Se lee ahí en la sinagoga, se leen los rollos, se lee la lectura pública, y luego que se lee, la persona se sienta para hacer la enseñanza. Esa era la costumbre. El versículo 17 nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. El ministro, el que estaba coordinando en la sinagoga, él le pasa el rollo. Ese ministro fue donde estaba el tabernáculo del arca chiquitita y saca un rollo, y saca el rollo del libro de Isaías y se lo pasa al Señor Jesucristo. Todo guiado por el Espíritu Santo. Y Jesucristo desenrolla el rollo. Y no es que busca al azar un pasaje, sino que lo desenrolla y dice, este es el pasaje que tengo que leer acá. Se le dio el libro del profeta Isaías, se le dio el rollo, dice el texto griego, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito la profecía de él. Jesucristo va a leer al profeta Isaías, se va a leer a sí mismo. ¿Cuántas veces has visto al Señor Jesucristo leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento? Creo que esta es la primera, porque en todas las demás las cita de memoria. Y aquí tú tienes a Cristo que va a leer el libro, el rollo, el pergamino del profeta Isaías. Esta profecía está en Isaías, capítulo 61, del versículo 1 adelante, y hay algo que se omite, el día de la venganza. No la lee Cristo aquí, porque el día de la venganza va a ser al final de los tiempos. Él vino a dar las buenas nuevas, a evangelizar, a dar vista a los ciegos, a sanar los corazones quebrantados, a librar al que está oprimido. Vino a hacer eso. Y dice así el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre la persona del Señor Jesucristo. Claramente que sí. Desde el momento que Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y va al desierto y vence las 3 tentaciones y vuelve a su ciudad, vuelve a Nazaret de Galilea con el poder del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo está sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Los hombres, cuando los ungen, le ponen aceite. Lo ungían con aceite de oliva. Al Señor Jesucristo no lo van a ungir con aceite de oliva. Va a ser ungido con el Espíritu Santo, siendo lleno del poder del Espíritu Santo. No teniendo una medida, sino que es todo el poder del Espíritu sobre él. No se utiliza aceite de oliva para ungirle, no. La palabra ungir tiene diferentes palabras para ungir en el griego. Está la palabra ungir de aleifo,
que son unciones seculares que tú puedes hacer. Cuando se te muere una persona, lo ungías con cosas aromáticas. Y tienes otra palabra que ungir, que es crio. Y esa palabra crio significa unciones sagradas. Y cuando aquí tú lees, dice, por cuanto me ha ungido, ahí la palabra es crio, que significa unciones sagradas. La unción del Señor Jesucristo fue una unción sagrada, no fue una unción secular. Ha sido ungido en el Espíritu Santo y es una unción sagrada la que está recibiendo. Y la recibe en el anuncio de su ministerio. Recibe esta unción. Y en 1 Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Todos nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Y podemos ir y anunciar el Evangelio a los pobres también, como Cristo lo va a hacerlo aquí. Dice ahí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, evangelizo, que significa evangelio, buenas nuevas. Para dar las buenas nuevas, para evangelizar a los pobres, está diciendo. Y aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con una unción sagrada a través del Espíritu Santo, no a través de personas, para evangelizar a los pobres. Tú podrías preguntarte, ¿qué pobres? ¿Pobres de espíritu? ¿O pobres físicamente que no tienen que comer? Según el historiador que estuve leyendo, aquellos que vivían en aquel tiempo, que eran oprimidos por los romanos, aquellos judíos comían una pura vez al día. De ahí que le seguían mucho al Señor Jesucristo por los panes y los peces. Y los romanos hacían esos juegos que le tiraban comida a las personas para que comieran. Y la gente iba a ver los juegos por las comidas también. Y aquí dice de que Él vino a dar las buenas nuevas, a evangelizar a los pobres. ¿De qué pobres estaríamos hablando? ¿Pobres espirituales o pobres físicamente? Yo creo que es a los dos tipos de pobres. Tanto los pobres de espíritu como a los pobres que no tienen que comer. Tienes dos palabras y muchas más palabras en el griego de pobres. Tiene la palabra pobre de tojois, que significa cargado de pobreza, imposibilitado de salir de su propia pobreza. Nunca va a poder salir de su pobreza. Tojois, jamás va a poder salir de su pobreza. Y eso es la historia o la palabra del hombre rico y Lázaro. Lázaro era un pobre, tojois. Era un pobre que estaba imposibilitado de poder salir de su pobreza. Era tan pobre que lo dejaron en las puertas, en las casas de ese hombre rico, para que este mendigo, este pobre tojois, pudiera comer de lo que caía de las mesas del rico. Y ese hombre rico era tan avaro, era tan malo, no tenía misericordia, no amaba a su hermano, que no le daba nada. Aún el perro que estaba afuera de la calle tenía más misericordia que el rico, porque le lamía las llagas al hombre pobre. Se las acariciaba. El perro tiene más misericordia que ese rico. Y le lamía las llagas. ¿Sabes lo que es una llaga? Como arde, como duele, si la has estudiado. Y los perros lamiéndosela. Y ese que es hermano de ese pobre, no lo ayudó. Porque cuando alzó sus ojos y se encontró en el tormento, le dijo, Padre Abraham, era hijo de Abraham. Y Lázaro, que era un pobre, que era un mendigo, que era un pobre tojoy, se encontraba en el seno de Abraham. Los dos eran hijos de Abraham. Pero ahí tienes a un pobre que es incapaz de salir de su pobreza. Se murió siendo pobre. Tojoy, ese es un pobre. Y tienes a otro pobre, Penés, que es uno que trabaja para poder comer. Y cuando aquí tú lees que dice que vino a evangelizar a los pobres, la palabra es tojois. Aquellos que son pobres, incapaces de poder salir de su pobreza por sí mismos, necesitan que otro los saque de esa pobreza. Y ese somos tú y yo, incapaces de salir de nuestra pobreza, porque el Señor Jesucristo se hizo pobre para nosotros poder hacernos ricos, porque tú y yo éramos pobres. Y Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros.
Éramos incapaces nosotros de salir de nuestra pobreza espiritual. Amén. Y tienes aquí al Señor Jesucristo diciendo que Él vino a evangelizar a los pobres. También dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Esa parte no aparece, pero está aquí. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que sus corazones están destrozados. ¿Cuántos corazones están con heridas y cicatrices? ¿Cuántos corazones están dolidos? El Señor Jesucristo viene a sanar ese corazón. Viene a sacar las cicatrices. Viene a sanar las heridas. Aquellas heridas que te han hecho. Él viene a sanarlas. Dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner libertad a los cautivos. A proclamar la libertad a los cautivos. Aquellos que han sido cautivos. El pueblo de Judá fue cautivo por los babilonios, por Nabucodonosor. Y ser cautivos es cuando alguien te lleva en contra de tu voluntad muchas veces. Y nosotros hemos sido cautivos, pero por el pecado. Amén. Y el Señor Jesucristo quiere darnos la libertad. Dice, vista a los ciegos. Una persona cuando era puesta en la mazmorra, que era un tipo de cárcel, la mazmorra era como una caverna de roca, piedra, y eran totalmente oscuras, y te dejaban ahí, preso, cautivo. Y cuando te daban la libertad, tú podías salir, y tus ojos como que dolían un poco por el sol, porque volvías a ver la luz del día y volvías a tener la vista. Amén. Y aquí dice que Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Amén. Dar vista a los ciegos es uno de los milagros que más se repite en el Nuevo Testamento. Quizás fue el milagro que el Señor Jesucristo más hizo, el dar vista a los ciegos. En Marcos 10:40, Jesucristo le da vista a Bartimeo, un ciego. En Mateo 9:27 le da la vista a 2 ciegos más. En Juan 9:1 hace barro y le pone lodo en los ojos a otro ciego y le dice, ve a lavarte a Siloé. Fue uno de los milagros que más hizo, dar vista a los ciegos. Y aquí dice que vino a dar vista a los ciegos. Tú puedes decir, yo no soy ciego, yo tampoco, pero quizás somos ciegos espirituales y el Señor Jesucristo nos viene a dar la vista para que podamos ver. Hay una iglesia que dijo, yo no necesito nada, yo me he enriquecido y no necesito nada. Y el Señor Jesucristo le dice, tú no sabes que eres un pobre, que eres un ciego, y te aconsejo que compres colirio y te laves los ojos, porque eres un ciego. Y le dijo a una iglesia que eran ciegos. Dios quiera que tú y yo no seamos ciegos, porque también estamos en una iglesia, al igual que la iglesia de la Odisea. Dios quiera que no seamos ciegos, pero muchas veces lo somos. Vemos el pecado de nuestra mujer y hacemos vista gorda, somos ciegos. Vemos el pecado de nuestros hijos y somos ciegos. Vemos el pecado de nuestro marido y somos ciegos. Hacemos vista gorda. Somos ciegos espirituales en nuestra casa y en nuestro hogar. Somos ciegos. Y el Señor Jesucristo quiere que no seamos ciegos. Quiere que veamos el pecado
Y quiere que restauremos a aquellas personas que lo estén haciendo mal. Amén. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, quédense callados. No. Restaurarlo. Restaura a aquel que está cometiendo esa falta. Dice también, a predicar el año agradable. A predicar el año agradable. ¿Qué es el año agradable? ¿Qué es el año agradable? A predicar el año agradable. En Levítico 25:8 se nos habla de este año agradable. Amén. Cada 50 años se celebra este año agradable. Amén. El año del Señor. El año agradable. Cada 50 años tienen que celebrarlo el pueblo de Israel. Se toca la trompeta en ese año. En todo el pueblo de Israel se toca la trompeta. Y se va a celebrar el año agradable, que dura un año. Ese año agradable, las deudas se perdonan. Amén. Si alguien le debe algo a su hermano, ahí las deudas se perdonan. Si alguien se hizo esclavo para poder pagar alguna deuda, ese esclavo ya queda cancelada su deuda y tiene que ser enviado ahora ante su familia. Se canceló, no vuelve a ser esclavo. Amén. Gracias, hermano. Si alguien tuvo que donar su terreno o tuvo que ponerlo en prenda para pagar algo, se le devuelve el terreno. Los judíos, cuando se acercaba el año 50, el año agradable, negociaban. Me debe 100.000, pero como si viene el año agradable, mira, págame 50.000 para poder quedarse con algo, porque si no la deuda iba a ser cancelada y no iba a recibir nada. Por lo tanto, negociaban antes que se acercara el año agradable. Se está acercando el año 50, negociamos. Lo negociaban. Es el año agradable. Y este es el año agradable. El Señor Jesucristo en el año agradable, donde las deudas son canceladas, donde los terrenos son devueltos, donde los esclavos son devueltos a sus hogares y a su familia. Él dice, yo aquí vengo a predicar, a evangelizar a los pobres, vengo a sanar los corazones quebrantados, vengo a dar vista al ciego, vengo a dar libertad a los oprimidos. En el año agradable, hoy es el año agradable, hoy es el año aceptable, hoy es el año de salvación para la ciudad de Nazaret. Cristo ha venido, el reino de los cielos se ha acercado. Es el año agradable donde hay perdón y misericordia. Cristo viene a darle perdón y misericordia en el año agradable a la ciudad de Nazaret. Amén. Y este es el anuncio de su ministerio, tomando el libro, el rollo del profeta Isaías, diciéndole es el año agradable, hoy es el año aceptable, hoy es el año de salvación. Hoy es el año en el cual se perdonan los pecados de todos los habitantes de la ciudad de Nazaret. Hoy es el año donde ustedes van a encontrar la salvación y la vida eterna. En el año 50 se perdona todo y Cristo va en ese año, en el año 50 que se cumple ahí, para perdonarle los pecados a la ciudad de Nazaret. Para decirles es el año agradable, es el año en el cual ustedes se pueden acercar a Dios Padre a través de su Hijo. Es el año agradable, es el año aceptable, es el año de evangelizar a los pobres de espíritu y a los pobres económicamente. Es el año de decirle hay perdón, hay salvación. Pero este pueblo los va a rechazar. Aquí tenemos el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Fue leyendo el libro de Isaías en la ciudad de Nazaret. Y el versículo 20 dice, y enrollando el libro o el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Se va a sentar para enseñarles. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todas las reuniones deberían ser así. En cada reunión donde se lee la palabra del Señor,
los ojos de todos nosotros deberían estar puestos en el Señor Jesucristo. La historia sigue y continúa, pero yo lo dejo hasta aquí. Amén. Este es el anuncio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Nazaret, de Galilea, ciudad donde Él se crió. Y esto fue lo que se predicó, lo que se leyó cuando Jesucristo comienza su ministerio. Que el Señor pueda bendecir su palabra siempre Amén. en nuestras vidas y en nuestros hogares.